Bienvenidos a nuestra tercera clase del segundo trimestre de Paleocontacto en nuestra Academia Internacional. Bueno, bienvenidos para todos y vamos a estar hablando hoy, Fernando, de un tema apasionante que tiene que ver con Egipto, con todos los misterios. Vamos a dedicarle 2 clases a Egipto. La verdad que habría que dedicarle todo un trimestre que en los últimos años y especialmente en este año 2025 han habido noticias realmente más que interesantes sobre los nuevos descubrimientos arqueológicos que nos dan a pensar que la historia de Egipto tiene que ser reescrita y que cambiaría todos los paradigmas que conocemos, ¿no? Así que bueno, vamos con este tema que es Sí, es apasionante. apasionante. Si reescribimos la historia de Egipto, obviamente hay que reescribir la historia del hombre, ¿no? Y allí ver en qué posición ubicamos la relación de nosotros con otras civilizaciones, ¿no? Y hacia eso apunta estas 2 clases que vamos a ver el día de hoy. En principio, la primera habla de qué secretos alienígenas guardan las arenas del desierto, y luego una derivación de ella que tiene que ver justamente con posibles alienígenas con los cuales hayan convivido nuestros ancestros, ¿no? Así que vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Bueno, decirles mientras ahí preparamos las placas que nosotros aquí atrás, en nuestro banner, detrás nuestro, está justamente una de las pirámides, la pirámide mayor, la de Giza, ¿no es cierto? La pirámide conocida como Keops o la Gran Pirámide, y encima del piramidón hay un ovni, ¿no? Es un poco Ahí se ve. la Ahí iconografía que nos está. caracteriza cuando hacemos nuestras conferencias, nuestras charlas de paleocontacto, porque bueno, es todo, ya una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no es cierto?, para describir desde el paleocontacto cuál es nuestra mirada sobre Egipto y todos sus secretos. Bueno, vamos a ir compartiendo este módulo, el número 3, una clase más que interesante. Recordamos que nos situamos por ahora en lo que es África y Oceanía en el paleocontacto, y la unidad número 3 habla sobre los secretos alienígenas bajo las arenas del Sahara. En principio tenemos que ubicarnos, ¿no? ¿Dónde está Egipto? Todos más o menos tenemos un inconsciente colectivo, pero es bueno hacer un análisis, un enfoque más puntual acerca de cuál era el contexto en el que se desarrolló esta civilización, que muchos coinciden que deriva de una civilización superior alienígena. El Egipto prefaraónico, cuando los dioses gobernaban la tierra. Viajemos en el tiempo. La geografía del Antiguo Egipto es muy significativa. Egipto está situado en el nordeste de África y está muy aislado de otros países por su situación geográfica, ¿no? Sus límites son al oeste el desierto de Libia, por el este el desierto de Arabia, por el norte el mar Mediterráneo y por el sur el macizo de Etiopía y el desierto de Nubia. Este recorrido de sur a norte del río Nilo va a tener muchísima importancia en lo que es el desarrollo de esta civilización, porque es la que va a dar sustento desde la logística a la posibilidad de que haya un desarrollo social, cultural, en función de la posibilidad de dar de comer a toda la población que se asienta en la ribera de este famoso río, ¿no? Al Nilo se le llama o se lo conoce como el río de los dioses y va a tener una importancia extrema, ¿no es cierto? Porque, como bien dice Fernando, va a ser el que va a permitir el desarrollo de la civilización en sus crecidas, luego cuando el agua se retira, dejando toda esa tierra fértil, y en ese baile, digamos, cíclico, ¿no es cierto?, guiado por los astros, ese Nilo va a dar origen, ¿no es cierto?, a esta civilización. Las grandes civilizaciones siempre se van a sentar en las márgenes de algún lecho Sí, sí, acuoso, ¿no es cierto?, acuoso. porque allí es donde se garantiza para empezar la agricultura y la crianza de los animales, ¿no?, con los cuales el pueblo empieza a sobrevivir. Y va a ser de especial importancia también en todo lo que tenga que ver con la conexión, que ese Nilo va a ir conectando las distintas ciudades satélites, ¿no es cierto?, entre el Alto y el Bajo Egipto, ¿no es cierto?, y va a ser también un río divino, un río de los dioses, porque va a estar asociado, ¿no es cierto?, a las principales deidades.
tiene un carácter sagrado, es honrado por los egipcios. El Nilo da vida al valle que se desarrolla a lo largo de él. Este valle va a tener una anchura muy pequeña, entre 3 y 30 kilómetros, dependiendo la zona. Es un río muy irregular en cuanto al caudal, debido a las lluvias monzónicas, por lo que crea inundaciones que benefician la fertilidad, por lo que la cosecha depende de las crecidas de ese río, del Nilo, y de ella el trabajo y la vida. Desde finales de junio empieza a aumentar su caudal y va arrastrando en un principio malas hierbas y más tarde el limo, que se deposita en el suelo, momento en el que se aprovecha para sembrar. Esto sucede varias veces al año, por lo que Egipto se convierte en un territorio muy rico y fértil. Y recordemos que cuando transcurre esta historia, que vamos a ver a lo largo de estas dos clases, la 3 y la 4, vamos a encontrarnos con un paisaje de Egipto muy diferente al que vemos hoy. Hoy Egipto es un desierto, ¿no es cierto? Por eso decimos los secretos que se esconden debajo de las arenas del Sahara. Pero esto vamos a remontarnos la historia a 10.000 años y más atrás en el tiempo, Egipto era un vergel. Egipto era una tierra totalmente diferente geográficamente hablando, Claro, paisajísticamente hablando, ¿no es cierto? Con mucha vegetación, fauna y flora, muy diferente al paisaje que uno puede encontrarse hoy. claro. Vemos en el esquema que acompaña esta placa las diferentes ciudades, Memphis y Tebas, dos ciudades que fueron capital de distintos momentos de todo ese gran reinado de los egipcios, ¿no? De los faraones, y obviamente la ubicación de lo que nos convoca, sobre todo en este módulo, que son las pirámides de Giza, ¿no? Donde están ubicadas en la desembocadura con el mar Mediterráneo, un lugar muy, muy particular, muy cerca del Mediterráneo, que va a dar origen a unas historias que, como bien dijo la profesora Claudia, en este 2025 nos trajo otra vuelta de página y un repensar de justamente la historia de la humanidad, aunque el establishment eh, vimos que se ha revelado a dar como válido esta información, ¿no? Bueno, el Egipto, para volvernos a poner en contexto, está dividido en dos zonas. La zona del Bajo Egipto, que es la zona del norte, la zona del delta, y el Alto Egipto, que es la zona del sur a partir de la ciudad de Memphis. Estas dos zonas van a estar representadas de forma iconográfica en dos flores. La flor del papiro representa el Bajo Egipto, mientras que la flor del loto representa el Alto Egipto. La cronología de Egipto es muy complicada y no siempre coinciden todos los historiadores con ella, sobre todo lo que es la parte predinástica. Se suele informar o definir la cronología a partir de lo que elaboró Manetón, el sacerdote egipcio del siglo III a.C., en la historia de Egipto que redactó para Ptolomeo II. Esta obra estuvo durante mucho tiempo en la Biblioteca de Alejandría, pero se perdió con el incendio que la destruyó en el año 49 a.C. Aunque tanto su cronología como sus apuntes se han ido transmitiendo de generación en generación. Los antiguos egipcios veían su cultura y religión como heredada de una raza divina que existía miles de años antes de la llegada de los faraones, ¿no? En esa famosa definición del Septepi, ese periodo predinástico donde reinaron seguidamente antes de los faraones, los seguidores de Horus, los Sensujor, y antes los dioses, momento en el que hombres y dioses convivían en un mismo lugar. Por ejemplo, el papiro real de Turín, que se encuentra fragmentado, que data de la dinastía XIX, es decir, en el 1300 a.C., contiene una lista de 10 Netjeru: Ta, Ra, Shu, Heb, Azar, Set, Jeru, Tehuti, Mahat y Jeru. Netjeru es una palabra que simplificadamente significa divinidades o dioses que reinaron antes de los primeros reyes de Egipto. Los antiguos egipcios también veían la necrópolis de Giza como el lugar espléndido de la primera vez, literalmente la morada de los dioses que habían gobernado su tierra durante esta época.
¿no? Entonces acá vemos cómo, a pesar de que hay documentación fehaciente de que hubo un periodo predinástico, el establishment se niega a aceptar esto, porque claro, obviamente el origen tanto de la Esfinge de Giza como las tres pirámides, después ya vamos a ver por qué, obviamente no responde, lo mismo que su construcción, no respondería a todo lo que es el desarrollo del Egipto de los faraones, sino que ellos lo heredaron. Hecho muy similar a lo que ha pasado en distintas culturas del mundo. Por ejemplo, Teotihuacán en México, o por ejemplo, lo que es Sacsayhuamán y otras ciudadelas como Machu Picchu, que fueron recibidas por, digamos, adoptadas o tomadas en préstamo por los incas, ¿no? Entonces vemos cómo se va dando esta situación de que se van superponiendo civilizaciones con un desarrollo tecnológico inferior, ¿no? Es decir, hubo un momento de oro, de gloria, en cuanto al avance tecnológico que dejó sus registros, sobre todo megalíticos. Y después vinieron las culturas humanas, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de los templos y todo lo que tiene que ver con Egipto. Bueno, acá la primera palabra es clave, ¿no? Los jeroglíficos, pero no en todas partes nos vamos a encontrar con jeroglíficos. Por ejemplo, en lo que son las grandes pirámides no nos vamos a encontrar, lo cual va a dar lugar a diferentes conjeturas. ¿Para qué fueron esas pirámides? ¿Eran en realidad templos o en realidad su construcción es muy anterior a las dinastías y tenían otro uso, otra utilidad, no como tumbas, y que luego por ahí a posteriori con los faraones se las utilizó como Como tumbas, tumbas? supongamos, ¿no? Pero que en un primer momento tuvieran otra finalidad. Esos jeroglíficos de construcción que se encuentran, los podemos encontrar en templos. Por ejemplo, el templo de Horus en Edfu, que lo vimos recién en el Alto Egipto, está situada esa ciudad, perdón, en el sur de Egipto, nos dice que muchos sobre las actividades de los dioses mayores, los habitantes divinos que habitaban el Valle del Nilo durante la época de la primera vez o del primer tiempo, ¿no? Vamos a encontrarnos diferentes pruebas, ¿no es cierto?, o evidencia arqueológica que va a dar cuenta de un tiempo anterior a lo dinástico, donde hubo, bueno, la llegada de seres que vamos a considerar entre comillas, dioses o seres Claro. divinos o celestiales, que para nosotros desde el paleocontacto en realidad eran nada más ni nada menos que exploradores del espacio que venían con agendas, ¿no? Desde el paleocontacto siempre hablamos de las diferentes agendas alienígenas. Es lo que estábamos comentando anteriormente, y que siempre estas construcciones megalíticas con una civilización, un desarrollo tecnológico avanzado, después son heredadas por culturas humanas, ¿no? Que hacen Exacto. usufructo de esas construcciones. Bueno, Secretos alienígenas bajo las arenas del Sahara, que es el título de nuestra clase de hoy. Preguntas perturbadoras, respuestas increíbles. Eso es para un titular de un noticiero, ¿no? Las pirámides de la meseta de Giza en Egipto son sin lugar a dudas una de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún siguen en pie. Develar los secretos de su construcción y de sus verdaderos constructores desafía la historia oficial. Adentrarnos en los terrenos especulativos nos permite investigar esas posibles conexiones con los dioses venidos de las estrellas. Para la construcción de la pirámide de Keops, los constructores nivelaron el terreno, luego cortaron 6.000 hectáreas de lecho de roca para revestir el terreno con más de 1.000 baldosas, lo que formaría la plataforma, no el basamento. Ya después vamos a ver hacia el final de la clase qué hay debajo del basamento. Cada una tan pesada como un automóvil. Cargaron 130 bloques de granito por más de 800 kilómetros. Cada bloque pesa entre 20 y 70 toneladas, es decir, que la roca que se utilizó no estaba en el lugar, la trajeron desde otros lugares, desde Asuán, si mal no recuerdo. Los bloques
se elevaron 64 metros. Y toda esta descripción de esta obra monumental para la historia oficial fue hecha con cordeles, con troncos, Sí. con cinceles de De cobre. cobre, porque yo sé, claro, el desarrollo de la cultura egipcia comenzó en la edad de cobre, ¿no? Así que, bueno, aquí ya empezamos a encontrar incongruencias, ¿no? Acá está más la placa, serían 130.000 bloques de granito. Claro, Ujú. Para conformar las las pirámides. pirámides, exactamente. Bueno, la Gran Pirámide tiene tres cámaras en su interior. Los constructores cavaron pasajes a través de roca sólida con una precisión impactante de 91 metros de largo por 1 metro de ancho para alcanzar la cámara más profunda. Esto implica herramientas de construcción y técnicas muy precisas en el proceso constructivo. Trabajaron con más de 2 millones de bloques de roca, todos de distinto tamaño y de forma, ¿no? La cámara superior es perfectamente horizontal y vertical. La hicieron con una precisión de hasta 1,2 milímetros de error en sus dimensiones, y estas construcciones se han permitido demostrar que resisten los terremotos. La posición de la Gran Pirámide es absolutamente precisa, apunta al norte con una diferencia de 0,05 grados. Aprendimos a hacer esto en el siglo XVI, recién, miles de años después de la construcción de la Gran Pirámide. Se adjudica la construcción al imperio del Antiguo Egipto, la Edad de Bronce, del 5500 al 2181 a.C. Es decir, fíjense que no podían tallar estos bloques, como decía la profesora Claudia, con el hierro, que no lo conocían, sus instrumentos eran de bronces, incapaces de cortar bloques de granito, no había desarrollo de tecnología de la rueda, carros, y cómo pudieron cortar y transportar bloques de roca entre 2 y 10 toneladas, ¿no? Claro, todas estas incógnitas que van a derivar en diferentes hipótesis o conjeturas, ¿no es cierto?, de las más variadas, ¿no? Aunque la historia oficial sigue siendo la misma y es la que se sostiene en los libros de historia, la egiptología del siglo, ya desde finales del siglo XIX, todo el siglo XX, la oficial nos va a decir que sí, que trasladaban, ¿no es cierto?, por los caminos todos esos bloques y que se necesitaron miles y miles y miles de trabajadores para poder lograrlo, en fin. Y nosotros desde el Paleocontacto vamos a traer la otra versión. La cámara del caos en la Gran Pirámide, y este es un detalle a tener en cuenta, ¿no? Está ubicada bajo la meseta de Giza, en la Gran Pirámide de Keops. La cámara subterránea excavada en el subsuelo de la planta rectangular con un suelo irregular, paredes y techos planos, contiene dos habitáculos a modo de sarcófago, un extraño pozo y una pequeña galería. Se accede a ella por un pasaje descendente, prolongación del primer pasaje de la pirámide. También está comunicado con la Gran Galería mediante un angosto túnel, casi vertical, perforado en los bloques. Existe un extraño pozo en esta cámara que para muchos es interpretado como una trampa para ladrones. Otros opinan que este pozo fue construido mucho antes que las pirámides y conectarían con los antiguos arquitectos de Egipto. Acá cabe señalar que para la versión oficial y la más simplista, la pirámide se fue construyendo desde el basamento que vimos de esos bloques que se hicieron a modo de terraza o de base de pirámide, y luego se fueron colocando todos los bloques y luego se fueron cavando los diferentes túneles, ¿no?, que dan lugar a las ventilaciones. Pero hay otra posibilidad, mucho más arriesgada o más audaz, que dice que para empezar hay toda una construcción por debajo de las pirámides, que después lo vamos a ver, y que en realidad la Cámara del Caos es la prueba de que hay una conexión con este mundo subterráneo, que es físico, que es real y que formaba parte de una gran maquinaria, ¿sí? Lo de la trampa de ladrones fue una versión que en su momento inclusive el propio Sajís. Zahi Hawass la ofrecía, ¿no? Como que bueno, para los ladrones
y los saqueadores de tumbas, estaba puesto ahí para que se cayeran. Una versión más esotérica indicaba en décadas anteriores, recuerdo el programa eh, El Ojo de Horus de Malcolm, de Fernando Malcolm, que decía que en realidad esa cámara conectaba al inframundo y el inframundo era el pasaje de las almas en su camino, ¿no es Como una cierto? visión esotérica. Exacto, donde Anubis guiaba las almas y luego Osiris iba a ayudar al alma a llegar a la eternidad. Lo cual, bueno, una cosa no niega la otra. Hay todo un Egipto tecnológico, de muy alta tecnología, y después hay un Egipto esotérico también ligado a sistemas de creencias. Claro. Es interesante destacar que estos pasadizos de la Cámara de la Reina, del Rey, esos conductos que los conectan, que conecta con este pozo supuestamente que era trampa para ladrones, eh, para llegar a realizarlos y para poder acceder a esos lugares, de alguna manera se tuvieron que iluminar. Y sin embargo no existen registros de hollín en su interior, ¿no es cierto? Exacto. Y por otro lado están esos sarcófagos de granito rojo, que cómo hicieron para colocarlos de una sola pieza, primero tallarlos y después colocarlos de una sola pieza a determinada ubicación en la cámara, perdón, en la pirámide, que nos da a entender de que había todo un desarrollo ingenieril y de tecnología para poder lograr esto, Sí, que no tiene que ver con el desarrollo cultural del Egipto que nos presentan históricamente. exactamente. Otro dato, ese bloque impresionante que está cortado perfectamente en la Cámara del Rey, que dicen, bueno, en realidad era como el contenedor del sarcófago, que nunca se encontró allí ningún sarcófago, en las pirámides nunca se encontraron momias. La historia oficial nos dice, bueno, estos contenedores de piedra era para preservar el ataúd, ¿no es cierto?, del faraón, ese sarcófago donde estaba la momia, bueno, pulido perfectamente en granito, ¿no es cierto? Y que tiene muchas características extrañas, ¿no es cierto? El tamaño, la disposición, inclusive está roto en un sector, muchos dicen que bueno, eso fue producto del saqueo, que en realidad cuando sacaron la tapa se rompió esa parte, otros dicen que en realidad eso pudo haber en realidad sido parte de una gran maquinaria y en algún momento eso explotó y por eso se rompió de tal manera, ¿no? Porque la rotura es interesante. Y en la misma cámara del caos, podemos ver también que hay una gran mancha en el techo que acá no se logra ver bien, que para algunos investigadores, como digo, los más audaces, es que esa mancha de como quemado podría haber sido los restos de esa explosión, ¿no es cierto?, que Claro. sucedió en ese lugar, que nada tiene que ver con rituales Esotéricos o esotéricos religiosos. o con ceremonias religiosas para despedir a los muertos. Ellos lo asocian más con tecnología, alta tecnología en la pirámide, y bueno, que en algún momento eso colapsó o quién sabe qué sucedió, por lo cual entró en desuso. Recordemos que toda esta alta tecnología fue anterior a los egipcios como tales, ¿no? Hablamos de la antigua Kemet, como se llamaba así al territorio que conocemos como Egipto, ¿no? ¿Y quiénes habitaron en ese territorio? ¿Quiénes eran esos seres? Porque inclusive, Fernando, vamos a encontrar ataúdes o los contenedores, digamos, donde va el sarcófago, enormemente gigantescos, mucho más grandes que lo que sería el tamaño De un de un egipcio, de ¿no? aquella época, claro. Exacto. Bueno, en cuanto a las teorías más audaces, muchos lo asocian como elementos de resonancia porque consideran que hay ríos que circulan debajo de la pirámide y por otro lado también plantean que Tesla tomó este conocimiento para desarrollar sus antenas de transmisión de energía libre, ¿no? Ya vamos a ver al final de la clase un autor, creo que Dan, que propone esto de la tecnología de las pirámides. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que estábamos hablando, la Cámara del Caos en la Gran Pirámide con todo su desarrollo, cómo pudieron estos constructores simples con herramientas de bronce poder crear esto, ¿no? Con tanta precisión, el perfilado de los conductos, las aristas a 90 grados. Y no hablemos, después la profesora Claudia seguramente enviará por WhatsApp
todo el desarrollo que hizo en cuanto a la alineación de las tres pirámides con el cinturón de Orión por parte de Robert Bauval, ¿no? Vos tenés ahí Exactamente, ahí información. está toda esa información, la alineación estelar, esa conexión estelar entre las tres pirámides y el cinturón de Orión. También los conductos de ventilación que van a estar perfectamente alineados tanto con la constelación de Orión como con Sirio. Y aquí hablamos de dos razas y tenemos que volver luego con ellas, que son los sirianos y los orionitas, ¿no? Y entonces tuvieron participación en el antiguo Egipto, caminaron las arenas del actual desierto del Sahara, que en aquel momento era un gran vergel, y antes de eso, ¿no? Bueno, un poco habla esta película de Hollywood, La Guerra de los Dioses, ¿cómo se llama? No, Los Dioses de Egipto. Sí, Los Dioses de Egipto plantea justamente eso, la convivencia de humanos con dioses, donde se desarrolla un poco el mito y otra parte la ficción, y participan en la trama, bueno, dioses como Horus, Osiris y Set, ¿no? El gran hermano de Osiris, ¿no? Muy bien, continuemos. Akenatón, Nefertiti y los cráneos alargados. Otro secreto bajo las arenas. ¿Quiénes eran ellos, no? Este faraón rompió con todos los estándares de los faraones egipcios. Su extraño físico y su alargada cabeza hacen sospechar a algunos expertos que podría tener un origen extraterrestre. En el antiguo Egipto, la mayoría de sus líderes no poseían hombros anchos y cintura delgada, pero era muy importante representarlo de esa manera, con ese físico ideal, porque ellos eran los faraones, eran la cabeza del reino. Sin embargo, Akenatón hizo lo opuesto, se hizo representar quizás como era en realidad, con un aspecto muy extraño, medio andrógino. Para algunos tenía combinación de rasgos femeninos y masculinos, con un cráneo alargado, una cabeza extrañamente alargada, un vientre ancho y un pecho estrecho. La esposa de Akenatón, reina Nefertiti, y sus hijos también eran representados con cráneos alargados. Se especula que podría haber sufrido alguna anormalidad genética o que las deformaciones craneanas habían sido hechas deliberadamente para asemejarse a los dioses. Y la pregunta es, ¿pudo haber sido Akenatón un híbrido extraterrestre? bueno, esa pregunta la dejamos allí también, ¿no es cierto?, para que sigan investigando y puedan hacer también su aportación a estas clases, que son muy movilizadores de temas centrales del paleocontacto. Cuando uno habla de extraterrestres en Egipto, la mayoría recuerda a Kenatón por su apariencia. La apariencia era totalmente diferente a las representaciones artísticas de todos los demás faraones de las diferentes dinastías. Porque por más que no fueran atléticos, ellos en sus representaciones siempre iban a cuidar las formas, cinturas estrechas, las espaldas anchas, musculosos, altos, ¿no es cierto? Deliberadamente viriles, por supuesto, eran guerreros y tenían que mostrarse así al pueblo. Sin embargo, Akenatón va a desafiar al establishment, ¿no es cierto?, social y religioso, por supuesto, trayendo ideas muy incómodas, porque va a hablar de monoteísmo, inclusive ustedes saben que va a mudar la capital de Tebas y se va a ir a Marna, a Telamarna, donde va a fundar una nueva capital del reinado, ¿no? Junto a su bella esposa Nefertiti. Y va a tener esa característica que lo hace diferente para algunos alienígenas, ese cráneo alargado, y a pesar de que han roto todas las estatuas de Akenatón, a la gran mayoría, porque luego va a haber una rebelión del propio establishment religioso y van a estar de alguna manera impulsando al pueblo a que rompan todo en Amarna para Volver, destituir al faraón y volver al culto a Amón y no a Atón. A pesar, digo, de todo eso que hacen, quedan algunas estatuas, algunos bustos, donde se puede ver esto que estamos diciendo, características físicas diferentes al resto. bueno, otro de los secretos extraterrestres bajo las arenas del desierto de Egipto es la famosa daga de Tutankamón, que es material extraterrestre encontrado en la daga de este faraón. Ella fue descubierta en el Valle de los Reyes y su datación
se la ubica en el siglo XIV a.C. En 1923, el arqueólogo Howard Carter encontró dos dagas, una de hierro y una con una lámina de oro, dentro de la cual, dentro de la envoltura del faraón adolescente. La de hierro, que cuenta con un mango de oro decorado y una funda de oro con motivos florales, fue siempre un misterio sin resolver para arqueólogos y científicos, ya que la herrería no era algo extendido en el antiguo Egipto. Y esta daga en particular no se oxidó en 3000 años. El alto contenido de níquel en la hoja es un indicativo de que su origen, este origen de este hierro, pudo haber sido meteórico. Ahora, el tema es, si sostenemos que ellos llegaron hasta la edad de bronce, ¿cómo pudieron elaborar, fundir y darle forma y filo a esta daga de este origen exterior a la Tierra, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Quiénes fueron los que le entregaron a Tutankamón este artilugio, ¿no? Claro, por eso es considerado un elemento extraterrestre, porque es fuera de la Tierra, ¿no? Si viene de un meteorito, ¿no es cierto? Es decir, que esa poca cantidad de metal extraño, ¿no es cierto? Con esas características diferentes, vendría del espacio o sería un regalo de los dioses, por eso fue considerado algo extraterrestre o algo divino, ¿no? Y era reservado, obviamente, solamente para los faraones, ¿no? Claro. No tenía el pueblo acceso a esto. No, recordemos también que ellos tenían una gran legiones de artesanos, de herreros, de artistas que trabajaban tiempo completo para la corte, ¿no? Para los faraones. Y entonces hacían estas delicadezas, como Claro. vemos acá en la fotografía. Esto se encontró dentro del ataúd, ¿no es cierto?, del sarcófago de Tutankamón, hijo de Akenatón, Antenatón. y ustedes ven que tiene realmente un trabajo y un diseño espléndido, ¿no? Claro. Y digamos, volvemos al tema de que no había herreros. Uno cuando dice tenía muchos herreros en el reinado, no se refería a la profesión, no al trabajo del No, hierro. claro, claro, sí, 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 Entonces acá vemos que hubo una mano o una tecnología que vino de afuera. exacto. ¿Mm? Muy bien, continuemos. Sí, tal vez podríamos especular que todas esas habilidades, ¿no es cierto?, en el Egipto ya faraónico, porque si hablamos de Akenatón, hablamos de dinastía 18, podría haber sido elevada o era un remanente de lo que sucedió en un Egipto en la Edad de Oro, ¿no? Claro. Cuando reinaban los dioses y donde había alta tecnología, ¿no? Fue heredada de alguna manera o traspasada al humano todo ese conocimiento. Otro legado del paleocontacto o el contacto alienígena de la antigüedad es lo que suponemos como bombillas eléctricas en Egipto. En Dendera, que se sitúa a 70 kilómetros de Luxor, allí podemos encontrar el famoso templo de Hathor. En este lugar se halla uno de los relieves más controvertidos que se encuentran en Egipto. Se trata de una curiosa representación de lo que muchos han asegurado que es una bombilla eléctrica, una lámpara. ¿Usaban los egipcios luz artificial para poder moverse dentro de las pirámides y templos? Para la egiptología oficial se trataría solamente de una representación de carácter mitológico en la cual se narra el nacimiento de una deidad egipcia relacionada con la cobra. En la década de los 80, Peter Krasa y Reinhard Havenbeck darían la voz de alarma ante una serie de hipótesis en su obra La luz de los faraones. Allí afirmarían, entre otras cosas, que los egipcios habrían descubierto que la descomposición de algunos materiales de origen orgánico daban como resultado algo parecido al gas metano, una serie de descubrimientos que les ayudaría a crear un artefacto que podía dar forma natural e iluminar los pasadizos de las pirámides sin dañar la decoración. Es lo que hablábamos, que no hay paredes con hollín que podrían suponer que era la forma común de iluminarse por las noches en el interior de alguna construcción de los egipcios y que eso no está en las pirámides, ¿no? Entonces, ¿cómo lo Claro, lograron? cómo lograron hacer todos esos conductos, los conductos de ventilación, las diferentes cámaras del rey, de la reina, la cámara del caos, sin iluminación,
¿Cómo trabajaban? Porque por más que fuera de día, que afuera el sol estuviera en lo alto del cielo al mediodía, dentro de la pirámide, si no hay, hoy por hoy, si no hay luz eléctrica, no se ve nada. Es Exacto, absolutamente oscuridad total. De hecho, en las excursiones, bueno, para los que han ido, está todo iluminado por dentro, ¿no es cierto?, con luz eléctrica. Este, y desde la única manera que uno puede apreciar todo lo que, la construcción que hay ahí dentro, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo lo hacían los egipcios. tal cual. Bueno, y acá tenemos otro que es un hecho asociado mucho a la conspiración. Dicen que no puede comprobarse, pero lo cierto es que se habla mucho sobre el proyecto ISIS, la momia que fue descubierta por las KGB, el antiguo servicio secreto de la Unión Soviética o de Rusia, ¿no? Bueno, el proyecto ISIS se creó en el año 61. La finalidad era la investigación y el desarrollo de alta tecnología. Esto incluía la búsqueda de artefactos antiguos y hasta de origen extraterrestre, ya que los rusos ya conocían sobre la investigación alien por parte de los Estados Unidos, como lo que sabemos del Área 51. Supuestamente un antiguo astronauta alienígena momificado fue encontrado en Egipto por dos beduinos de la zona de Magbarat, al-Zohar, en Giza. El gobierno egipcio se notició y realizó tratativas con la Unión Soviética para evitar que caiga en manos de la CIA estadounidense, ¿no? Y vamos a ver lo que desembocó todo esto. La expedición soviética secreta tenía el objetivo de estudiar la llamada tumba del dios visitante, localizada en la enigmática meseta de Giza. La información y el material se habría conseguido a través de la mafia rusa, que ubicó a los dos beduinos que cayeron enfermos en un hospital. Al ser interrogados por la KGB, decían haber encontrado al dios visitante. De acuerdo a lo declarado por el científico neurólogo y astrofísico Víctor Ivanovich, asesor del Kremlin en el estudio de sistemas avanzados de propulsión, él confirmó haber tenido acceso a esos documentos que hablaban de esta misión en Egipto y comentó lo siguiente: no hay duda de que un pequeño grupo de científicos rusos, junto con expertos militares, descubrieron una tumba en Egipto en 1961, pero en los documentos nunca se reveló exactamente lo que se encontró dentro del sarcófago. Solo a través de las fuentes de los rangos más altos de la KGB sabemos que encontraron los restos de una criatura alienígena que murió en Egipto 10.000 años antes de Cristo. Esto es, bueno, coincide con el momento del Set Tepi, ¿no? Podría coincidir, donde reinaron los semidioses o anteriormente los dioses, ¿no? Que han quedado un legado. Y de aquí yo puedo sostener que por eso es tan acérrima la negación a abrirse, Zahi Hawass, a nuevas excavaciones, nuevas investigaciones, porque podría dar pie este desarrollo del proyecto ISIS a la existencia de evidencia tangible de civilización fuera de esta tierra, de seres que no pertenecían, que no eran humanos, ¿no? Y ahí, bueno, se desarrollaría toda una controversia y, como decía bien la profesora Claudia, habría que reescribir la historia. El equipo se componía de egiptólogos de la Academia Soviética de Ciencias, expertos militares especializados en química y radioactividad, el astrónomo Vladimir Yuri y Sami Sharaf, secretario del Gamel Abdel Nasser, segundo vicepresidente de Egipto. Y estas son imágenes de un video controversial que muchos dicen que es falso, donde aparentemente estaban ya ahí militares, ¿no es cierto?, la KGB, haciendo esa experimentación con lo que encontraron, los restos del dios visitante, ¿no? Tal cual. Es muy interesante esta historia para analizar. El descubrimiento más asombroso fue el sarcófago, con un largo de más de 2 metros de altura, mucho más que la media de los egipcios de la época. Eso ya marca una diferencia. El análisis realizado con carbono 14 por el biólogo molecular Boris Timoyev reveló que el cuerpo se remonta a unos 13.000 años, miles de años antes que el periodo dinástico egipcio. Aquí estamos viendo una representación a la derecha de lo que podría ser ese famoso Dios viviente, ¿no?
Visitante. visitante, ese dios visitante venido de las estrellas. Bueno, el proyecto ISIS también recuperó 15 cajas con artefactos extraños, un cuerpo parcialmente momificado, un sarcófago de piedra y 8 muestras de jeroglíficos. En el informe elaborado por uno de los primeros científicos en entrar en la tumba se lee: durante la inspección de los muros hemos notado una extraña fuerza repulsiva que sale de las paredes. No pudimos encontrar ninguna explicación científica. Por último, el informe elaborado por uno de los criptógrafos que participaron en la decodificación parcial de los grabados en las paredes del mensaje de la tumba, se lee una profecía que implica el retorno del alado. La momia encontrada en el sarcófago, ¿podría ser el dios Osiris? De acuerdo a la mitología egipcia, una familia de dioses descendieron de las estrellas en Egipto. Estamos hablando de la cosmogonía egipcia, ¿no? Sí, sí. Ellos les enseñaron el conocimiento y la sabiduría. Más tarde, cuando su trabajo había terminado, salieron de la tierra para volver al cielo, con la excepción de Osiris, que se quedó con la tarea de proteger y mantener los conocimientos ancestrales dados. Bueno, esa sería una explicación de ese dios visitante que en teoría habrían encontrado este grupo de investigadores de la KGB, los militares y demás, sería en realidad los restos de ese dios Osiris. Bueno, sea lo que sea que encontraron, es un documento que aparentemente se desclasificó, que daría cuenta de ese descubrimiento. Yo sostengo que a pesar de que eso sea o no sea verdad, ya con lo que vamos a ver de los descubrimientos de este último año, 2025, ya con eso solo tenemos mucho más tela para cortar, ¿no? Tal cual, De lo que esconde Egipto, tal cual. más allá Y de que se que, encuentren o no momias extraterrestres. claro, pero estaría concatenado con Sí, esta ¿por qué no? historia. Resto de una ciudad subterránea debajo de las pirámides de Giza. Fíjense que es el mismo lugar, la meseta de Giza, donde se habla que el esfinge esconde toda una serie de cavidades o Pasadizos. pasadizos donde estaría el conocimiento que liberaría a la humanidad. Encontramos el proyecto ISIS y ahora esto, que es de última información del 2025, acerca de una posible serie de estructuras debajo de una de las pirámides, porque es lo que analizaron, la de Keferen, en la meseta de Giza. La afirmación procede de un estudio que utilizó pulsos de radar para crear imágenes de alta resolución en las profundidades del suelo. Un grupo de científicos italianos, Corrado Malanga, bioquímico y ufólogo de la Universidad de Pisa, el especialista en radar Filippo Biondi de la Universidad de Strathclyde, afirmaron que han descubierto, bueno, hay que sumarle a Armando May también, ¿no? Que también Cierto, está en el grupo, afirmaron que han descubierto restos de una gran ciudad subterránea debajo de las pirámides de Giza, que se extiende más de 600 metros en un conducto oculto y la hace 10 veces más grande que las propias estructuras de unas de las 7 maravillas del mundo. Es decir, lo que hay debajo del suelo de las pirámides, debajo de las arenas del desierto, es todavía más monumental que lo que vemos en Giza, tal ¿sí? cual. Este grupo, que son italianos ellos, tanto Corrado Malanga como Armando May y Filippo Biondi, están trabajando, pero no excavando, porque no se les permite acceder a Egipto con excavaciones, sino que lo hacen con tecnología satelital, con alta tecnología satelital, que como estamos en la estratosfera, allí no hay todavía una legislación que prohíba hacer Claro, esas incursiones. Entonces son descubrimientos virtuales, podríamos decirlo, claro. ¿no? Y acá lo que boicotea esta teoría es que dicen que, sobre todo Sajid Was y, bueno, obviamente gente de la NASA, que el sistema utilizado, SAR, que ya vamos a ver de qué se trata, no tendría la capacidad de penetrar tan profundamente, entonces es solamente lucubraciones. Pero bueno, sabemos que Sajid Was es una persona muy reacia a dar a conocer toda la información que debería conocerse de Egipto y por qué no podría estar obrando en consecuencia en esta oportunidad también, ¿no? La portavoz del proyecto, un poco la persona que ayudó a financiar este proyecto, Nicole Sicolo, significó
que estos nuevos hallazgos arqueológicos podrían redefinir nuestra comprensión de la topografía sagrada del antiguo Egipto. La afirmación procede de un estudio que utilizó pulsos de radar para crear imágenes de alta resolución en las profundidades del suelo. El artículo, que no ha sido revisado por expertos independientes, revela la existencia de 8 estructuras verticales en forma de cilindro. La innovadora técnica de radar, denominada SAR o radar de apertura sintética, permite la creación de imágenes tridimensionales del suelo terrestre al integrar datos de radar satelital con sutiles vibraciones generadas por movimientos sísmicos naturales. Biondi y su equipo ha desarrollado un software propietario, que es lo que identifica o particulariza esta tecnología SAR. Porque más allá de este radar de apertura sintética, él hizo un software muy especial para poder definir esto que propone en su teoría, que transforman las señales de radar en información fonónica, es decir, de sonido, en datos que permiten detectar vibraciones milimétricas. Claro, es decir, está haciendo todo un trabajo De por esta prospección. de prospección, ¿no es cierto?, bajo las pirámides, donde con este sistema que ha sido, o se conoce como el protocolo Biondi, ¿sí? Porque es el propio Armando Biondi el que lo está, Filippo Filippo Biondi. Biondi es el que lo ha creado. En realidad, él esto lo ha patentado para muchas cosas, no solo para hacer esto en Egipto, porque con esto se pueden detectar averías en las represas, un montón de cosas que puede él hacer con su Claro. protocolo. Y su proyecto inclusive es más ambicioso, porque él quiere venir a rastrear con este protocolo estructuras en América. Por En la ejemplo, Amazonia. sí, y también en las pirámides en Yucatán, en Teotihuacán e inclusive en Machu Picchu, en toda la zona de Perú. Después que termine este proyecto, según ellos, en el 2026 terminarían, o sea, harían las conclusiones de esto, hasta donde les permitan avanzar. Otro de los puntos que quisieran estudiar sería América. Claro, como para tratar de unificar o complementar esta teoría, ¿no? Ujú. Armando May es arqueólogo. Armando May no, Filippo Biondi tiene una formación más científica y May creo que va por el lado, sí, de las ciencias humanísticas Ajá. y demás. Lo tengo allí en las entrevistas que después les vamos a pasar en el grupo de WhatsApp, donde por un lado está Giacomo Renato Longato, que le hace la entrevista a ellos dos, a May La Biondi. y a Biondi, y después las entrevistas que yo les hago a su vez a Giacomo Renato Longato y a Débora Goster, donde vuelven sobre este tema y van haciendo más aclaraciones, ¿no? Como quiera que sea, han sido muy atacados los tres. Claro, De los tres, el más atacado, como ustedes se darán cuenta, es Corrado Malanga, porque él viene del mundo de las abducciones, claro, de todo un mundo que para la arqueología oficial es de ciencia ficción. Entonces exacto. dicen, ¿qué onda con Corrado Malanga que ahora viene a decir estas Pero cuestiones? él, sin embargo, él había elaborado varias teorías Sí, acerca de la no, y tiene pirámide. escritos libros. Últimamente él se ha involucrado mucho en lo que es el estudio de Egipto antiguo, Claro. como una máquina él dice, de la resucitación y de la inmortalidad. Y le apasiona ese tema y por eso se involucra en este grupo con Armando Con May este y Filippo proyecto. Biondi Claro. para hacer esto, sí. Los profesionales que protagonizaron el hallazgo precisaron que los pozos verticales identificados bajo Kefren tenían entre 10 y 12 metros de diámetro, ubicados a una profundidad de al menos 650 metros, y sugirieron que sus cimientos se encuentran sosteniendo las pirámides de Giza. El líder de la investigación e integrante de la Universidad de Pisa, Corrado Malanga, detalló: realizamos cálculos y vimos que la pirámide de Kefren es increíblemente pesada y para sostenerla necesita una base sólida. De lo contrario, se hundiría. Esto es claro, por la resistencia mecánica del suelo, ¿no? Claro. El método antes descrito elimina la necesidad de realizar excavaciones físicas, facilitando así el estudio de lo que se encuentra bajo la superficie. La tecnología fue presentada por primera vez en el 2022 por los investigadores Malanga y Biondi, ya que compartieron los resultados de su exploración por medio de una plataforma ARCIC. El complejo descubierto, con una extensión 10 veces mayor que las mismas pirámides, incita al misterio sobre la función y su relación
con las construcciones más conocidas de Giza, es decir, las pirámides que están orientadas según el cinturón de Orión y las cámaras que están orientadas de acuerdo a la ubicación de Sirio, ¿no? Exacto. Y bueno, todo este tema realmente es apasionante porque, bueno, por un lado, la lógica nos inclina a darle la razón, ¿no es cierto?, a estos investigadores cuando Claro, dicen cómo se sostiene semejante mole si no hay nada debajo, como es en este caso de estas columnas, claro, ¿no es por la cierto? tensión superficial del terreno no la soporta. Claro. Y yo recuerdo que, bueno, en futuras clases lo veremos, en otros trimestres, el secreto de los montes Busegui, donde también hay todo un laberinto intrincado, ¿no es cierto? Esto también en Hungría, ¿no? Donde también se da, Rumania. Rumania, perdón, en Rumania, los montes Busegui, donde también hay enormes estructuras dentro del monte y por debajo, Y ¿no? también un elemento en común con el proyecto ISIS, la repulsión que había en algunas cámaras también se daba en Ah, Busegui, sí, sí, esa energía que hacía sí. que uno se sintiera incómodo en estar en ese lugar, ¿no? Si no la desactivaba. Algo Exacto, interesante a tener en sí, cuenta. sí, sí, sí. ¿Es energía antigua o un complejo funcional? Este hallazgo desafía la versión tradicional que sostiene que las pirámides fueron construidas como tumbas reales alrededor del 2500 a.C. Expertos en arquitectura han señalado que la construcción de la pirámide incorpora principios de matemáticos avanzados como el número pi, la proporción áurea y la velocidad de la luz, lo que sugiere un propósito más complejo. Algunas teorías sugieren que las pirámides podrían haber sido utilizadas como generadores de energía. Nikola Tesla teorizó que estas estructuras eran capaces de aprovechar la frecuencia natural de la Tierra en resonancia con las corrientes de agua que pasaban o pasarían por debajo de la pirámide. Claro, y no hay otras pirámides donde también se han encontrado ríos subterráneos, inclusive ríos de mercurio, ¿no? Claro. Si nos vamos a Teotihuacán, en el templo de Quetzalcóatl, debajo de este templo hay ríos de mercurio, y acá, bueno, la ufología obviamente dice eureka, porque en décadas anteriores se pensaba que uno de los combustibles de propulsión de las naves podría ser el El mercurio. mercurio. Entonces ahí hacían la conexión con lo extraterrestre, ¿no? Como quiera que sea, hay mucho todavía por descubrir y obviamente que va a haber resistencia a todo esto. Hay otra pata más, digamos, está la científica, la histórica, toda el estudio que uno puede hacer físico, ¿no es cierto? Con la alta tecnología de la actualidad, ¿no es cierto? Con estos nuevos protocolos tecnológicos, y la otra pata a la que me refiero también es la esotérica, porque hay un gran vidente, ¿no es cierto?, que se llamaba Edgar Cayce, que él durante el siglo XX habló también proféticamente de los descubrimientos que se iban a hacer en Giza y de todo el laberinto que hay subterráneo debajo de la pata derecha de la esfinge, ¿no? Ujú. Entonces, y un dato de color que me lo decía Débora Gorster, que lo vamos a poner ahí en el WhatsApp, dice, el propio Hassi Hawass, que ahora se niega a todo esto y dice que es todo ciencia ficción, estudió en la fundación de Edgar Cayce, Mira este vos. gran profeta durmiente, el llamado profeta durmiente, ¿no es cierto? Así que fíjense ustedes, sacó mucha data, mucha información de este esotérico y ahora lo niega. Bueno, en consonancia con lo que proponía Tesla, otro investigador como Christopher Dunn, en su libro Las plantas de poder de Giza, propusieron que funcionaban como enormes máquinas de resonancia energética. Incluso se ha comparado la red subterránea con la llamada Amenti, la legendaria ciudad oculta mencionada en los mitos egipcios. Según textos antiguos, Amenti era un reino subterráneo vinculado a los dioses y al conocimiento sagrado. Amenti o Duat, aunque no es un lugar físico, algunas teorías hablan de una vasta ciudad subterránea bajo las pirámides de Giza. En la mitología egipcia, Amenti, también conocida como Duat, Neter o Necher Hertet, era el inframundo, la región del más allá donde las almas de los difuntos eran juzgadas y buscaban la vida eterna. Era el lugar al que se dirigían tras la muerte, navegando por un territorio peligroso y sorteando seres malignos para poder llegar eventualmente
al paraíso de Ar. Y acá hay que decir algo, ¿no? Si hablamos de esta posibilidad ya desde la mitología de los salones de Amenti, podríamos decir que la magia es ciencia que todavía no entendemos. Hay todo un mundo esotérico y mágico en Egipto que podría ser ciencia, ciencia muy avanzada, que el hombre antiguo no entendía y que trató de explicar como pudo, ¿no? Llamando dioses y llamando sagrado algo que por ahí tenía que ver más con científico y con alta tecnología, ¿no? Entonces, de eso se trata, poder revisar la historia, ¿no es cierto?, con estos nuevos descubrimientos, con esta gran fortuna que tenemos de vivir en el siglo XXI, con toda la alta tecnología que se despliega ahora, ¿no es cierto? Y poder revisar esta historia y también el lado profético, que no hay que dejarlo de lado, ¿no? Claro. Porque han sido grandes canalizadores, ¿no es cierto? Cuando hablamos de, por ejemplo, Edgar Cayce, que también vamos a dejar por allí después información para que ustedes sigan investigando. Sí. Sí, porque ha dado mucha data sobre Egipto. Era uno de los temas que en realidad él no hablaba mucho de eso, porque según me contaba Débora Gostel en la entrevista, él tenía como tarea o misión central curar a la gente. Entonces Claro. él tenía evidencia como para curar a la gente de enfermedades. Pero cuando se le empieza a preguntar y empiezan a escarbar allí en ese lado de la historia oculta, la historia antigua, él empieza a tener esos sueños y en trance empieza a hablar y empieza a decir todo Claro, esto. y sería como un decodificador de los campos mórficos de Rupert Sheldrake. Es una teoría que habla de que toda la evolución de las especies genera un campo de información y él tuvo acceso a ese campo de Claro, información. tal cual. Voy a traer un libro que hace mención a todos estos conocimientos matemáticos que están encriptados en las dimensiones de la pirámide de Giza, elaborado por un argentino. Esto realmente es un honor, el ingeniero Álvarez, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí lo va a traer Fernando Álvarez López, si mal no recuerdo. Pero bueno, ahí está toda la información, está condensada en esta clase, en esta primera parte de la clase, porque vamos a dedicar 2 clases a Egipto, pero como ustedes saben hay mucho más, así que todos los aportes que quieran hacer y dejar en el WhatsApp de por ahí lecturas que ustedes ya tienen o investigaciones que tienen o sus propias reflexiones sobre este tema, por supuesto, son más que bienvenidas, ¿eh? Las clases son una forma de motivarlos también a pensar y desde, obviamente, una mirada de paleocontacto, ¿no es cierto?, que es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, este libro, que obviamente es una edición antigua de José Álvarez López, un ingeniero de la Universidad Tecnológica Nacional, El enigma de las pirámides, es más que interesante. Búsquenlo en alguna de esas ferias de los libros, seguramente lo van a encontrar por muy poco valor, y dar respuesta a toda esta información encriptada de matemáticas que había en el antiguo Egipto, ¿no? Porque se habla de que los sacerdotes en realidad se los denominaba o eran geómetras, ¿no? A través de la geometría, esta ciencia sagrada explicaban la existencia del ser humano en un entorno dentro del universo, ¿no? Así que Claro. más que recomendable este libro. En esa línea de trabajo, que es argentino, es cordobés, ¿no? José Sí, José Álvarez Álvarez López, López. que ya falleció, pero bueno, tenemos entendido que ha venido aquí a algunos congresos en Capilla del Monte en Sí. décadas anteriores. Esa línea de trabajo es la del hermano de Robert Bubal, que es el gran el que trae todo el concepto de la alineación estelar, ¿no es cierto? Que él descubre o se da cuenta de que las pirámides están alineadas con el cinturón de Orión. Su hermano, Jean-Paul Bouval, va a hacer todo un estudio desde las matemáticas y Claro, la sí. geometría también sobre las construcciones Claro, porque mismas. él es arquitecto, Uh entonces -huh. le encontró, más allá de la respuesta esotérica o de esta teoría que desarrolló Robert, le encontró alguna significación a relaciones matemáticas, ¿no? Exacto. En cuanto a su altura, diámetro, superficie de la base, orientación con respecto al norte, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahí eso es para ustedes trabajar. Igualmente, Claudia va a enviarles el enlace de toda esta Sí, sí, vamos a información. ir mandando. Hay mucho, mucho material sobre Egipto, así que de a poquito vamos a ir mandándolo al WhatsApp. Cerramos este módulo 3, donde es la primera parte de la información que presentamos de paleocontacto en el Antiguo Egipto. Hasta la próxima.